¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te vas? Bien. La perspectiva que tienen los trabajadores en este primer semestre a nivel provincial, ¿es dependiente de la ley ómnibus de emergencia pública o deben abstraerse de esas cuestiones, digamos? Sí, en realidad uno de la institución gremial y representando a los trabajadores debería pensar de que bueno, indudablemente que la obra pública conlleva recursos y que los recursos son parte de la acción o no acción de una repartición como vialidad, ¿no? Es decir, nosotros en la tarea diaria no movemos poca cantidad de recursos, ¿no? Es decir, para tener en cuenta un kilómetro de camino estamos hablando de $600.000, un bache de 1 metro cuadrado, estamos hablando de 7.000 pesos el metro cuadrado, digo, es decir, se mueven grandes sumas de dinero. Digo, estamos esperando a ver que el gobierno provincial indudablemente balancee sus cuentas, entendemos y en esto queremos realmente ser respetuosos de este arranque de gestión, tratando de acompañar en lo máximo que podamos en la tarea diaria y en la tarea de, insisto, como hablábamos, de comprensión de que hay un sistema que eventualmente parecería estar desemprolijado respecto de las cuentas existentes o no existentes, o de un presupuesto que habla, y en algún momento lo citábamos anteriormente en otra oportunidad y decíamos que el presupuesto 2020 tiene asignado 16.000 millones de pesos para recursos en camino. No es poco recurso, no es poco recurso. Pero, a ver, 16.000 millones de pesos es un poco más de la mitad de lo que se invirtió en 4 años de la gestión Lifchit. O sea, tienen como para poder arrancar. Sí, exactamente, sí. Pensar que de 16.000 millones de pesos, por ejemplo, solamente alrededor de 800 millones de pesos están afectados a cuestiones salariales, es decir, que lo que preocupa a una empresa siempre es la relación de cuánto gasto con el empleado, lamentablemente, ¿no? Y no cuánto invierto en el empleado, sino cuánto gasto con el empleado. Bueno, la verdad, de los 16.000 millones, 11.000 están afectados a obra y 3.000 a gastos generales. Dentro de los 3.000 hay 800 que son sueldos. Es decir, estamos hablando de una incidencia de 26 puntos. La verdad, Rodrigo, cualquier empresa, por supuesto no del mundo, porque estaríamos hablando de primeros países del mundo, pero digo, cualquier país del cono de Sudamérica que hablara de una incidencia de un costo laboral de 26 puntos, la verdad, debería ser envidiable. Si hoy juntáramos a las pymes de Santa Fe y le dijéramos que solamente van a gastar 26% en sus trabajadores, estaríamos hablando de una situación de pleno empleo prácticamente y con posibilidad de seguir contratando más trabajadores. Insisto, estas relaciones que tiene el presupuesto y la obra pública, pero la verdad estamos sujetos a una situación momentánea de un arranque que indudablemente esperamos como trabajadores, que indudablemente estamos atentos a querer colaborar y que de alguna manera por el momento está todo como para esperar a ver si fuera parte la solución esta ley de emergencia pública o ley de necesidad pública. O sea, a ver, debo inferir que es lo que se van escuchando muchísimas voces ya también de dirigentes sindicales que no necesariamente para arrancar el gigante se necesita esta ley ómnibus. Yo creo que Vialidad estaba en marcha y lo único que hacía falta, o por la relación de estos costos que estamos hablando, era tratar de generarle, no los 16.000 millones de pesos, porque estamos hablando de un presupuesto anual, pero digo, de la poca cantidad de recursos como para que Vialidad siga funcionando, y de esto estamos hablando. Querer ahorrar sobre Vialidad, hay una cosa que la gente tiene que tener en claro. Querer ahorrar sobre Vialidad indica seguramente desproteger el tránsito vehicular en las rutas
porque demasiados baches tienen nuestros caminos todavía. Se ha invertido mucho y se debería invertir seguramente, como estaba hablando recién, ¿no? Es decir, el presupuesto de un año que equivale al 50% del presupuesto de la gestión anterior. Pero digo, abandonar el camino sin ningún tipo de reparo no es lo mejor para el ciudadano, no para el trabajador vial. Reparar un camino para el ciudadano indica el riesgo de tránsito, la tardanza del transporte, esquivando baches. Riesgo de tránsito, accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, de eso estoy hablando. Y seguramente el transporte de carga, como uno lo puede ver, es decir, uno transita la ruta santafesina, si los camiones van a 20, a 30, esquivando baches, se lentifica el tránsito de transporte comercial al margen seguramente de encarecerse, porque indudablemente la parte mecánica de cualquier vehículo hay que repararla y el transportista lo transfiere a costo real de traslado de mercadería. Y vamos a otro asterisco ahí. Me imagino lo que debe ser justamente el transporte de carga, transporte pesado, en las rutas y los caminos de la provincia de Santa Fe. ¿Hay control o no hay control? En realidad, debo ser concreto en esto, no hay control. Nosotros tenemos un sistema de balanza móvil en cada una de las cabeceras, de las 10 cabeceras de zonas, donde tenemos control de pesaje de transporte de carga, y la verdad, hoy por hoy están paralizados. Y un dato a tener en cuenta, digo, para que la gente conozca. El año pasado, en multas, es decir, nuestro control de pesaje tiene sistema de multas, labró actas por el orden de 90 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de pocos recursos. 90 millones de pesos que... A ver, quiero llevar esta ecuación. Se pide la ley de necesidad, o sea, no hay un mango. Se lo he escuchado, digamos, a algunos ministros, no hay un mango. No hay control en las rutas sobre pesaje del tránsito pesado, del transporte pesado. Se recaudó el año pasado 90 millones de pesos en multas cuando excedían, digamos, cierta cantidad de peso. Por lo tanto, esos 90 millones de pesos hoy serían súper importantes. Sobre todo cuando en realidad se está hablando de ahorrar. Sí, ¿cómo podemos hablar de ahorrar cuando en realidad dejamos de controlar? Es decir, es como liberamos la zona. Y hoy, la verdad, digo, el daño que se causa, que era la tercera fase donde hablaba del tránsito, del transporte, el riesgo tránsito, transporte de carga, digo, liberamos la zona al alquilaje que cada uno de los transportistas quiera someter su vehículo. 60, 70 mil toneladas, y la verdad que la gente no toma conciencia de esto, pero la verdad que, volvemos al punto de partida, ¿por qué cree la gente que se invierte en 16 mil millones de pesos en camino? Porque es caro la reparación del camino. Y si el camino no tiene control de pesaje, el camino se degrada. En vez de darle una vida útil promedio 10 años, la vida útil de ese camino va a ser 5. Dentro de 5 años estamos hablando de que vamos a tener que volver a reinvertir los 16.000 más toda la inflación o el valor dólar, porque todo lo que nosotros en su mayoría consumimos tiene valor dólar. Indudablemente el daño es a la comunidad, porque la que paga los impuestos es la comunidad. ¿Y todo esto lo sabe la Administración de Vialidad y también el Ministerio de Infraestructura? Sí, seguramente que lo saben, son materia regulatoria de lo que hacemos y controladora de lo que se hace y a cargo de lo que se hace, digo. ¿Por qué? Esto a título personal lo digo, es preocupante esto. Preocupa porque nosotros percibimos, percibimos primero la necesidad de continuar trabajando y de seguir trabajando. Esta es la gran verdad. Sí, y cuando se intenta hacer ahorro sobre, por ejemplo, un sistema de viático, los trabajadores viales perciben viático exclusivamente cuando salen al camino. Querer hacer un ahorro sobre un sistema de viático indica que los trabajadores no van a ir al camino. ¿A qué te referís con ahorro? A un ahorro económico respecto de lo que se interpreta como gasto en mano de obra. ¿Pero qué? ¿Redujeron, digamos, los viáticos de los trabajadores? Sí, o sea, el que vive en Santa Fe se tiene que ir a Ceres. No, los trabajadores que están en campamento no saldrán al camino a generar el bacheo que corresponde, a la señalización que corresponde o al sellado de fisura que corresponde.
o al mantenimiento de una banquina, con lo cual los trabajadores deberán exclusivamente mantenerse dentro de las oficinas o dentro de los campamentos. Yo pregunto, la verdad, si estamos hablando de que tenemos que controlar el camino, de que tenemos que sostener el camino, porque, insisto permanentemente en esto, no mantener el camino pagando un valor de viático, a ver, yo voy a dar algún número, es decir, el viático de lo que estamos hablando, la verdad, cuando hablamos de 16.000 millones de pesos, decir que en vialidad se gastan 14 millones de pesos mensuales en viático, suena como... Es decir, compramos un helado, digamos, ¿no? Es decir, por la relación de costo-beneficio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si se abandona el pesaje y se abandona la reparación o la conservación del camino, volver a reparar ese camino conlleva sextuplicar o multiplicar por 10 ese valor que en principio se quiso ahorrar. Entonces, la verdad, digo... entramos en un círculo vicioso donde la sociedad, que no entiende de estas situaciones de costos, termina pagando lo que termina pagando. Sí, porque es de alta peligrosidad, sobre todo, digamos, porque es por donde transitamos todos los santafesinos y otros de otras provincias, digamos, nuestras rutas. Es que en realidad, Rodrigo, es decir, a ver, la sociedad contribuye para que el estado del camino sea bueno. La sociedad, cada vez que carga combustible, hay un impuesto que va dirigido a... Las portadas de los diarios, los medios de comunicación audiovisuales, las radios informan de accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Los contamos, decimos que es una pandemia, que es uno de los primeros factores, digamos, de muerte dentro de la provincia de Santa Fe, y estas cosas suceden, ¿no? Parecen que son cuestiones accesorias, cuestiones que deberían pasar a segundo o tercer plano, pero se puede jugar también con la vida de una persona, ¿no? Sí, yo creo que en realidad estamos hablando siempre, hoy escuchaba notas anteriores, y la verdad, digo, Santa Fe merece seguramente tener un camino gigante, ¿no? Si tomáramos la palabra del gobernador y entendemos y acompañamos estos primeros 80 días de gestión, y entendemos también que de la noche a la mañana tampoco se pueden producir circunstancias de milagro. Ahora, lo que también entendemos que no se puede paralizar por una situación de que no exista un mínimo presupuesto que reasegure que la tarea debe de continuar independientemente la gestión que tome a cargo el gobierno de la provincia. Digo, la tarea debe continuar. Esto es como para querer intentar paralizar un hospital público diciendo nadie se debe enfermar hasta que no establezcamos algunas normativas que hagan a una distinta apreciación de la salud. Digo, el enfermo va a estar siempre. El camino se va a seguir seguramente degradando y nosotros estamos exclusivamente, y no para otra cosa, para reparar caminos. Entonces, la verdad que cuando no lo podemos hacer, y no lo podemos hacer en la intensidad que corresponde, no en la intensidad excesiva de lo que podría llamarse un camino del primer mundo, donde la gente puede ver normalmente que la calidad de los vehículos tienen un despeje de 10 centímetros, con lo cual hoy meter un vehículo en una ruta nuestra con un despeje de 10 centímetros de suelo indica seguramente dejar el piso del auto en alguno de los baches. Entonces digo, es tremendo. Claro, estamos hablando de mínimamente responderle a la ciudadanía en virtud de, insisto, seguridad y lo otro que seguramente, y quiero creerlo de esta manera, así estamos tratando de trabajar en conjunto, como lo hemos tratado de hacer siempre, tanto desde la visión de la propia vialidad, a través del propio administrador, como desde el propio Ministerio de Infraestructura. Creo que están esperando seguramente la mejor novedad respecto del presupuesto para arrancar definitivamente con el mantenimiento de camino. Ahí estamos en el momento. Dos preguntas cortitas, pero una que quiero darle real dimensión de lo que significa la igualdad de género, la perspectiva de género en todos los ámbitos laborales. La provincia de Santa Fe
demora muchísimo, ya está demorando demasiado, la reglamentación de la ley Micaela, que es emblemática, y te quiero preguntar sobre la capacitación que están llevando a cabo ustedes dentro del sindicato, porque son 2 sindicatos los que están trabajando en esto, de capacitar en perspectiva de género para toda la masa de trabajadores. Sí, nosotros empezamos ya desde hace un año a trabajar en el tema. Hemos avanzado algunos cursos para nuestra gente en vialidad. Tenemos previsto este año seguramente ampliar esta capacidad de capacitación al resto de los compañeros de la provincia. Lo nuestro es bastante complejo. Tenemos nuestra masa de trabajadores muy distribuida en todo el territorio, desde Tostado a Venado Tuerto, con lo cual indudablemente cada vez que tratamos de programar tenemos que analizar cómo podemos en materia de recursos humanos unificar para poder ser eficientes. Pero es cierto, venimos trabajando como uno de los primeros sindicatos y ahora... Está Sugara también, digamos, ¿no? se ha invitado y los compañeros de Sugara se han sumado a la capacitación sobre la ley Micaela y la verdad creo que no da para demorar demasiado una ley de adhesión que realmente reivindica situaciones comprometidas de la vida de... Porque después todos hablamos de los resultados negativos de no generar perspectiva de género y no cambiar mentalidad. Si no se empieza desde las bases y también los dirigentes empiezan a generar este tipo de acciones de capacitación, muy difícil va a ser terminar con el machismo. Sí, sobre todo en ámbitos laborales. Sí, sobre todo, y digo en particular, por ahí donde los dirigentes sindicales hemos sido muy tildados de un sistema machista, ¿no? Es decir, lo debo decir y reconocer. Por eso tratamos nosotros, sinceramente, en un momento hay que arrancar y hay que arrancar. No hay que tanto polemizar a ver cómo arranquemos, hagamos el primer metro. Esto es como para nosotros arrancar el primer metro del camino. Si no arrancamos con el primer metro del camino, podemos pensar que los 10 kilómetros que tenemos por delante algún día lo vamos a inaugurar, pero la verdad, arranquemos con el primer metro, porque si no, vamos a estar hablando de un futuro que indudablemente tendrá, por buenas o por malas, distintas alternativas. Y una demora mayor o menor, pero nunca lo arrancamos. Es decir, la verdad, nosotros... En lo que hace a vialidad y en lo que hace a colaborar con los compañeros de los distintos sindicatos, vamos a estar presentes porque nos interesa el tema, porque entendemos que a pesar de que nuestra masa de trabajadores sea indudablemente en su mayoría masculina, sabemos que tenemos que trabajar sobre esa masa, porque la verdad, la realidad de la casa, la realidad del trabajo, y la realidad de la vida de una provincia, un país, se cambia trabajando y desde adentro y desde abajo. No se cambia con los mejores eslogans o con las leyes que se aprueban, pero que en definitiva después, después vemos cuándo la vamos... Después vamos a reglamentarla y ese reglamentarla indica... Pasaron 5 años, aplausos para todos, 5 años, abrazos para todos, pero después no se reglamenta. Es como inaugurar una obra, decir, cortamos cinta y cuando uno hizo los primeros 100 metros de donde sacaron la foto, se encontró que ahí las banquinas están descalzadas, los yuyos tapan la cinta asfáltica. Digo, esto es prácticamente igual. Yo agradezco seguramente al grupo de trabajo que tenemos en nuestro sindicato, en el área de capacitación y en el área de Secretaría de la Mujer, porque trabajan intensamente para que esto sea una realidad y no sea solamente, esperemos a ver qué va a pasar. Que no sea declamativo únicamente. Sí, y cuando venga lo que deba de pasar, que será la adhesión de la provincia y demás, nos encuentre ya con un paso dado, y si tendremos que volver a arrancar, porque posiblemente la reglamentación instituya una modalidad distinta, volveremos con protocolos de acción, los protocolos que se utilicen en ese momento y no estará mal volver a recapacitar a los compañeros. Así se cambia el mundo, no se cambia la vida de una persona, así se va cambiando el mundo, trabajando. Gracias, Eduardo, como siempre. Gracias a ustedes.